Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha emocionado un montón y estamos súper ansiosos por compartirla con ustedes. Ya saben que nos encanta traerles historias inspiradoras, divertidas y sobre todo, muy reales sobre parejas que están viviendo sus sueños. Y la de hoy es una de esas historias que te hacen sonreír de oreja a oreja y pensar ¡qué maravilla! El título del vídeo de hoy es Demet y Can compraron casa antes de su boda. ¿Te imaginas dónde? Y sí, lo han leído bien. En un mundo donde a veces parece que las cosas importantes se dejan para después, Demet y Can decidieron tomar las riendas de su futuro de una manera muy especial y, si me preguntan, bastante valiente. Han dado un paso gigantesco y nosotros vamos a adentrarnos en los detalles, las sorpresas y, por supuesto, la gran pregunta, ¿dónde se está cocinando este nido de amor? Así que pónganse cómodos, porque vamos a tener mucho de qué hablar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguna de nuestras historias y formarán parte de esta comunidad tan genial que estamos construyendo juntos. Nos encantaría tenerlos aquí. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? Demet y Can, esta pareja encantadora de la que vamos a hablar hoy, decidieron hacer algo que muchos planean, pero no todos logran llevar a cabo antes de dar el sí quiero. Compraron una casa. Y no me refiero a una casita pequeña, sino a una propiedad que representa un compromiso enorme y sobre todo, un futuro juntos que están construyendo activamente, no solo en palabras, sino con ladrillos y cimientos. La decisión de comprar una casa antes de la boda no es algo que se tome a la ligera. Implica una planificación financiera seria, una comunicación abierta y honesta sobre los deseos y expectativas, y una visión compartida de lo que será su vida como pareja casada. Y sinceramente eso ya es una señal de la madurez y solidez de su relación. Han decidido sentar las bases de su hogar, literalmente antes de oficializar su unión. Esto habla de una confianza mutua y un compromiso que va más allá de la ceremonia nupcial. Pero aquí viene la parte intrigante que ustedes seguro están pensando, ¿dónde? ¿Dónde se ha materializado este sueño? La respuesta, amigos míos, es una antigua fábrica de textiles en reconversión. Sí, lo han leído bien. No es el típico departamento moderno en el centro de la ciudad ni la casita tradicional en las afueras. Demet y Can, con su espíritu innovador y su amor por lo industrial y con carácter, han apostado por un espacio con historia. Se trata de una nave industrial de principios del siglo XX que ha sido transformada en un loft espectacular. Imaginen grandes ventanales que dejan entrar la luz natural a raudales, techos altos con vigas a la vista, paredes de ladrillo que cuentan historias y espacios abiertos que invitan a la creatividad. Al principio, confieso que me sorprendió un poco la idea. No todos se imaginan viviendo en un espacio que antes producía telas, pero cuando conoces la visión de Demet y Can, todo cobra sentido. Ellos siempre han sido amantes del diseño, de los espacios con alma y de la estética industrial chic. Han viajado mucho y se han inspirado en ciudades como Berlín o Nueva York, donde este tipo de reconversiones son muy populares. Querían un hogar que reflejara su personalidad, un lugar donde pudieran combinar su amor por el arte, la música y la vida social. Y esta antigua fábrica les ofrecía precisamente eso, un lienzo en blanco lleno de carácter y potencial. La transformación ha sido un proyecto de amor en sí mismo. Han participado activamente en cada etapa, desde la selección de materiales hasta la distribución de los espacios. Han decidido mantener elementos originales de la fábrica, como las estructuras metálicas y las paredes de ladrillo expuesto, y combinarlos con acabados modernos y cálidos. El resultado es un espacio único, una mezcla perfecta entre lo rústico y lo contemporáneo, entre lo industrial y lo acogedor. Por ejemplo, en la zona del salón, han mantenido una pared de ladrillo original, y la han combinado con un sofá modular de diseño y una alfombra XL que aporta calidez. La cocina, abierta al salón, tiene una isla central de hormigón pulido y electrodomésticos de última generación. Los dormitorios, aunque más íntimos, conservan la altura de los techos y algunos detalles industriales, pero con toques de madera y textiles suaves para crear una atmósfera de descanso. Una de las partes más impresionantes de la casa es, sin duda, el espacio de trabajo y estudio que han creado. Dado que ambos son creativos, necesitaban un lugar donde poder desarrollar sus proyectos y recibir amigos para sesiones de brainstorming o exposiciones improvisadas.
Han diseñado un área multifuncional con estanterías metálicas, mesas amplias y una iluminación muy cuidada. Además, han apostado por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Han instalado paneles solares en el tejado, sistemas de recuperación de agua de lluvia y han utilizado materiales reciclados en la medida de lo posible. Esto demuestra no solo su conciencia ecológica, sino también su compromiso con un futuro más responsable. La ubicación también es un factor importante. La fábrica se encuentra en un barrio en pleno auge con galerías de arte, pequeños cafés y tiendas de diseño. Es una zona vibrante, llena de vida y con una gran energía, que encaja perfectamente con la personalidad de Demet y Can. Han encontrado un equilibrio perfecto entre un espacio con historia y un entorno moderno y dinámico. Y todo esto, antes de casarse. ¿Se imaginan la planificación? La búsqueda de la propiedad, la negociación, la financiación, la obtención de permisos para la reforma, la elección de los arquitectos y diseñadores. Y todo esto mientras organizaban su boda. Debo decir que admiro su capacidad para gestionar tantos proyectos a la vez y sobre todo, su visión de futuro. No han querido esperar a que todo esté perfecto para empezar a construir su vida juntos. Han decidido dar este paso significativo ahora, sentando las bases de su hogar y de su familia, antes incluso de pronunciar los votos. Esto nos lleva a reflexionar sobre las diferentes formas de abordar la vida en pareja y el concepto de tener una casa. Para algunos puede ser un objetivo a largo plazo, algo que se alcanza después de años de matrimonio y ahorro. Para Demet y Can ha sido una prioridad, una inversión en su futuro compartido que han decidido abordar desde el principio. Y me parece una estrategia increíblemente inteligente y romántica a la vez. Están creando un espacio que no solo será su hogar, sino también un reflejo de su viaje como pareja, lleno de experiencias, recuerdos y sueños compartidos. Cada rincón de esa antigua fábrica transformada habla de su personalidad, de su buen gusto y de su compromiso mutuo. Y la pregunta del millón, ¿cómo han logrado compaginar todo esto con los preparativos de la boda? Bueno, según nos han contado, ha sido un trabajo en equipo increíble. Se han apoyado mutuamente, han delegado tareas y sobre todo, han mantenido siempre la comunicación abierta. Han aprendido a priorizar, a ser flexibles y a disfrutar del proceso, a pesar de los altibajos que inevitablemente surgen en proyectos de esta magnitud. La idea de que su primera casa juntos sea este espacio tan especial, con tanta historia y personalidad, es algo que me inspira enormemente. Imagino las cenas, las fiestas, los momentos de tranquilidad, las ideas que nacerán entre esas paredes. Será un lugar que crecerá con ellos, que se llenará de vida y que será el escenario perfecto para su nueva etapa como marido y mujer. Sé que muchos de ustedes estarán pensando en sus propias experiencias, en sus planes de futuro y en cómo abordan los grandes proyectos en sus relaciones. Y esa es precisamente la belleza de estas historias, nos invitan a reflexionar, a soñar y a considerar diferentes caminos. Demet y Can nos han demostrado que hay muchas maneras de construir un futuro juntos, y que, a veces, los caminos menos convencionales son los que llevan a los destinos más maravillosos. Así que, en resumen, Demet y Can han decidido dar un paso adelante y comprar una casa antes de su boda, apostando por una reconversión espectacular de una antigua fábrica de textiles. Han creado un loft industrial chic, lleno de carácter, historia y con un diseño innovador. Han demostrado una gran planificación, comunicación y compromiso mutuo, sentando las bases de su hogar y de su futuro como pareja. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de conocer esta increíble historia. Me parece fascinante ver cómo las parejas construyen sus sueños y cómo, con determinación y visión, pueden lograr cosas maravillosas. Me encantaría saber qué les ha parecido esta decisión de Demet y Can. ¿Se imaginaban ustedes una casa así? ¿Qué opinan de comprar una propiedad antes de casarse? Déjenme todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y enriquecen un montón nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.